Hola, ¿cómo están? Les saluda Carlos Maturana y les doy la bienvenida a este espacio de conversación, donde abordaremos el último reporte del Observatorio del Envejecimiento UC, que revela que las personas mayores de 60 años duplicarán a los jóvenes en 2035 en diversas zonas rurales. Para hablar de esto conversamos con Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro UC de Estudios Vejez y Envejecimiento. Macarena, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por conversar con nosotros. Primero, ¿qué factores están contribuyendo a que la población mayor de 60 años se duplique en comparación con la población jóvenes, específicamente en las zonas rurales? ¿A qué se deberá? Cuéntanos un poco. Mira, lo primero indicar que la realidad del envejecimiento en la zona rural tiene altas particularidades, porque en el fondo influyen muchos factores, influye también la migración de la población joven. Estos porcentajes que están en el reporte que ustedes revisaron se llama el índice del envejecimiento, y el índice del envejecimiento se calcula en cada comuna en relación a cuántas personas menores de 15 años hay en relación a las personas mayores de 65 años. Y están sucediendo ya hace bastantes años en las zonas rurales que hay mucha migración de familias jóvenes o de población joven a zonas urbanas, y eso hace no solo que la población mayor crezca en sí misma, sino que además pasa a ser un porcentaje mucho más grande en relación a la población juvenil. Y pasa hoy en día comunas donde, si bien el número es poco, las comunas más envejecidas hoy día del país son comunas eminentemente rurales. Perfecto. ¿Qué implicancias sociales y económicas trae esta nueva realidad, ¿no? Este cambio demográfico en las zonas rurales de Chile? ¿Y qué desafíos específicos enfrentan las comunidades debido también al envejecimiento de su población? Sí, mira, trae muchos desafíos. Yo te diría que sobre todo trae desafíos comunitarios, familiares y para las políticas públicas en general, pero para las políticas locales, porque hoy en día una comuna, por ejemplo, estamos próximos a elegir autoridades. Una comuna rural con un alto porcentaje de población mayor no se podría dar el lujo de no tener una oficina específica para las personas mayores, programas o iniciativas dirigidas especialmente a las personas mayores. Y con esto no solo digo promover que las personas mayores participen en clubes, que es muy importante y válido, o que hayan actividades recreativas para las personas mayores, sino que en una integralidad. Programas que permitan la promoción, que promuevan el emprendimiento, que promuevan la participación, que apoyen cuando se requieran cuidados, porque en el fondo la vejez es una etapa muy heterogénea y muy diversa. Hoy en día la OMS considera que a contar de los 60 años las personas son mayores, pero ahí hay un rango de 35, 40 años. Puede hoy día existir una persona de 60, 65 que tiene a su papá vivo de 90, los dos son personas mayores, pero una vejez no tiene nada que ver con la otra. Entonces es importante que generemos iniciativas comunitarias, locales, para poder atender a toda la diversidad de esta población y toda la realidad, oportunidades y desafíos que esto nos plantea, porque la población más joven, por ejemplo, a veces sabemos, sobre todo en el mundo rural, no deja nunca de trabajar, sigue a cargo del trabajo muchas veces agrícola, o en el fondo poder atender la diversidad de necesidades que tiene esta población. Macarena, usted nombró las políticas públicas, movámonos a esta área. De las políticas públicas que están en vigor actualmente para abordar la necesidad de la población mayor, ¿hay algunas que realmente se hagan cargo de esta nueva realidad? ¿O qué falta para hacerse cargo de esta problemática en las zonas rurales específicamente? No, mira, yo te diría que la realidad del envejecimiento en las zonas rurales todavía es muy invisibilizada. No hay políticas públicas específicas dirigidas a las personas mayores de zonas rurales. Las políticas públicas son las mismas que puede tener una persona en una zona urbana, excepto algunos programas pilotos o algunos cupos específicos para comunas o provincias, pero no hay una mirada específica a todas las demandas que puede tener esta realidad, y que además es muy diversa. O sea, en algunos lugares tiene, por ejemplo, importa mucho prepararse para las emergencias, las inclemencias climáticas. Los temas de salud son altamente complejos. Es difícil a veces poder atender
tener un plan de controles preventivos para algunas personas que viven a veces en territorios más alejados implica viajar 2-3 horas para acceder a un servicio más especializado en una lancha ambulancia, en un transporte especial. Entonces yo te diría que toda esa realidad está muy invisibilizada y desprovista de políticas públicas. Ahí tenemos un desafío gigante. Uh-huh. Y claro, haciendo un poco, tirando el hilo de esta respuesta, y usted lo adelantaba en una anterior, ¿qué tipo de servicios y apoyos adicionales serán necesarios para atender a una población mayor creciente en estas áreas? Sé que actualmente se hacen servicios de servicio público, valga la redundancia, en diferentes sectores aislados del país, van operativos del registro civil, del servicio de salud. Sin embargo, no se hacen cargo de la ausencia de estos estamentos del Estado de manera permanente. Entonces, ¿qué tipo de servicios y apoyos son prioritarios para hacerse cargo de esta realidad y de las personas mayores que se están quedando en los sectores rurales de nuestra nación? Yo te diría que hay servicios que pueden tener que ver más con la necesidad preventiva y de asistencia, por ejemplo, de salud, de transporte. Algo que se escucha mucho de demanda de las personas mayores de zonas rurales tiene que ver con las dificultades que presentan del transporte, que eso los limita un montón para participar, para ir a hacer trámites, para mantenerse vinculado con su familia o con otras personas mayores de la comunidad. Entonces ahí hay un eje como bien crucial. Hay regiones, hay provincias que han dado respuesta, que a veces hay resultados un poco más exitosos, pero falta como un esfuerzo más mancomunado en ese sentido. Los temas de salud también son temas como muy demandados por la complejidad de mantener a veces los controles médicos o por la poca provisión o cercanía que tienen a muchos servicios de salud, incluso un poco más especializados cuando tienen una problemática mayor. Y yo le sumaría también mantenerse vinculados. O sea, yo creo que ahí hay un desafío como mucho mayor de tener en el radar, por ejemplo, personas mayores que viven solas o parejas de personas mayores que viven solas que puedan necesitar más apoyo, contención, asistencia, espacios de participación, espacios donde se pueda acompañar también, por ejemplo, en las personas mayores que siguen manteniendo sus tierras, sus negocios, en transmitir oficios. Hoy día los mayores también son un repositorio de historia de las localidades, de culturas, de oficios que incluso a veces se están perdiendo, y cómo podemos apoyar que eso tenga una segunda vida o se pueda complementar y se pueda valorar en su justa medida y transmitir también a generaciones más jóvenes. Claro, existe una cierta invisibilización de la persona mayor, persona adulta mayor. El envejecer en Chile para muchos es algo malo, lo ve como algo malo, porque para muchas personas adultas mayores, lo veo en mi caso personal con mi abuelo, se ven como un estorbo, se ven como que ya no son útiles, que no funcionan. Desde el Estado, ¿cómo podemos cambiar esa mirada? ¿Cómo podemos darle un segundo aire a estas personas que, si bien están envejeciendo, tienen mucho que entregarle al país? Usted mismo lo decía anteriormente. Sí, bueno, ese es un desafío transversal, tanto para las personas más jóvenes, las personas mayores que viven en el mundo urbano, las que viven en el mundo rural, que tiene que ver con generar un cambio cultural en torno a la edad. Yo te diría que hoy día es creciente la cantidad de organizaciones, de fundaciones, de universidades que tienen centros de estudio, de personas mayores también que están haciendo un llamado a cambiar esta mirada, pero todavía falta mucho por permear en las personas que no necesariamente están vinculadas a esta temática. Y en el fondo visibilizar la heterogeneidad de realidades que hay en la vejez, porque tampoco se trata de ocultar que a veces hay una cara más difícil que tiene que ver con enfermedades que generan dependencia, con la cercanía muchas veces de la muerte también, y las preguntas espirituales que eso puede tener en cada persona. Pero hay un crisol de realidad. Hoy día las personas son activas, dependiendo de la edad, del nivel educativo, están incluidas también digitalmente, siguen trabajando. Entonces, yo diría que en la ruralidad también un punto a atender tiene que ver con la escolaridad. Por ejemplo, suele ser el nivel de escolaridad un poco más bajo y por tanto uno podría predecir que también menos conectados digitalmente, que eso también podría ayudar, por ejemplo, a través de la telemedicina o participar en actividades digitales. Entonces también el tema de la inclusión digital, las actividades educativas, la mirada del desarrollo urbano que permita que efectivamente las personas se puedan movilizar y no estar solo en sus casas, eso es algo que puede
facilitar mucho la calidad de vida de las personas mayores en las zonas rurales. Desde salud, uno tiende a pensar de que no se está motivando también el hecho del envejecimiento saludable. ¿Qué programas de salud preventiva y de promoción del envejecimiento saludable se deberían implementar en este tipo de zonas que, como ya hablábamos hace unos minutos atrás, están abandonadas o un poco invisibilizadas respecto a otras zonas del país? Mira, lo que pasa es que existen programas y lo que pasa es que tal vez debería existir un programa distinto, porque yo sé que lo que termina sucediendo en la realidad es que los municipios, los profesionales lo adaptan a la realidad, pero no es que se haya diseñado una política pública específica o un programa específico pensando en las personas mayores del mundo rural, ¿sí? Entonces, esa finalmente es la dificultad. Por ejemplo, hoy día existe un programa que está presente en todas las comunas que se llama el Más Adultos Mayores Autovalentes, donde las personas mayores van a actividades de estimulación cognitiva, de actividad física, y eso también está presente en los territorios rurales. El punto es que se tiene que adaptar muchísimo la metodología y a veces termina no necesariamente sirviendo de la misma forma en que puede funcionar en otro lado, porque no hay una receta única. Entonces, por eso que se requiere una mirada específica al mundo de la ruralidad, y yo creo que ahí lo comunitario, los municipios, las gobernaciones regionales podrían tener mucho que decir, porque incluso vivir en ruralidad, pero cercano a una capital regional, te da un acceso muchísimo más amplio a servicios, a cosas que de todas maneras puede que tarde tiempo, 40 minutos, 60 minutos, pero hay comunas donde para llegar al servicio de salud más cercano tardan 3 horas, 4 horas, entonces son realidades muy diversas. Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos la posibilidad de acompañar a la región de los lagos, que fue la primera región que quiso hacer una política regional para las personas mayores. Eso implicó hacer un trabajo en las más de 30 comunas de esa región, y yo te diría que eso es un camino que también puede servir, porque en el fondo están las políticas públicas del nivel central que podrían adaptarse y que ojalá se generen políticas públicas específicas para el mundo rural, pero también está el desafío regional o el desafío comunal, que probablemente puede conocer muchísimo más esos desafíos y que puede permitir incluso destinar recursos regionales a la implementación de ciertas mejoras específicas que puedan requerir las personas mayores, ciertos apoyos específicos o programas puntuales, y ser pioneros también las regiones y las comunas rurales más envejecidas en también proponer acciones que puedan ser replicables en otras comunas. Perfecto. Yo tiendo a pensar que el trabajo mancomunado de sector público, privado, ONGs, pueden ayudar a esto, ¿no? Y en ese sentido también te pregunto si es muy errada mi apreciación. ¿Qué papel pueden jugar las organizaciones gubernamentales, la ONG, las instituciones privadas en apoyar a las comunidades rurales? Siempre pensando desde una perspectiva de gobernanza, más que de movimientos autoconvocados, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy muy importante, porque hoy día piensa en un país como el nuestro, que los recursos son limitados, en el fondo, que hay que en las políticas públicas hacer una repartición, por decirlo, entre muchos desafíos de transporte, de infancia, de educación pública, y la vejez está también como un desafío fundamental. No da solo si esperamos como la respuesta desde la política pública, porque puede llegar tarde y puede llegar, que es lo que pasa muchas veces, no con la cobertura esperada. Entonces, es decir, tenemos una iniciativa en la región, piloto, dirigida a las personas mayores, pero en una región hay 30 comunas, 25 comunas, 40 comunas que de todas maneras no acceden. Entonces, desde ahí el trabajo que están haciendo muchas fundaciones viene a complementar ese esfuerzo. Lo comunitario también, muchas juntas de vecinos, organizaciones de base. Yo diría que también a lo mejor hacer un llamado a las organizaciones. Yo sé que lo rural no se reduce al mundo agrícola, pero hoy día, por ejemplo, INDAP tiene muchos programas donde, aunque no están dirigidos a personas mayores, en la práctica prácticamente ya participan solo personas mayores. Entonces también incluir una mirada de edad, una mirada intergeneracional en algunos programas de política pública puede ser muy fundamental. Y también un llamado a la familia y a lo comunitario, que muchas veces están presentes, sobre todo en las comunidades más pequeñas. Los bomberos, los grupos de scout están como muy pendientes, pero poner en la palestra de la sociedad
que podemos contar con las personas mayores porque ellos tienen muchas ganas de aportar y muchas veces son voluntarios también de las propias organizaciones que yo te comento. Uh-huh. Y también necesitamos visibilizar esas necesidades y generar programas locales de apoyo específico para esa realidad. Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro UC de Estudios y Vejez y Envejecimiento. Muchas gracias por conversar con nosotros durante esta jornada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo me despido, los dejo invitados a visitar todas las redes sociales y también a revisar nuevamente esta conversación en radiosregionales.cl. Hasta pronto.